Hola a todos, un saludo con la mano para ver si estamos. Bueno. Pareciera que el cambio de habitación me favoreció, pero muy raro esto lo que ha pasado. Bueno, vamos a apurarnos un poquito con este tema de las cruces, ¿no? Tengo una luz detrás que me complica un poquito, pero ahí estoy. Yo les decía que la cruz es un símbolo universal como el círculo. Son los dos símbolos elementales. No, ¿por qué no apagamos? ¿Por qué no apagamos? Quiero ver si apago. No. Porque no quiero escucharte yo ahí. Ahí está. Bueno, entonces les decía que la cruz es ese símbolo universal. Toda la humanidad tiene alguna referencia simbólica a la cruz, y en especial la mayoría de nosotros alguna vez ha utilizado una cruz o tiene cruces en su casa. Es una joya muy común, la cruz es un elemento que mucha gente lo lleva. Muchas veces yo me pregunto cuando veo a alguien que lleva una cruz, digo, ¿por qué la lleva? ¿Cómo qué lo lleva? ¿Como un amuleto de protección? ¿Como un reconocimiento de un cierto camino espiritual que le propone la Iglesia? ¿Será eso nada más? ¿Habrá un recuerdo a un sacrificio que hace alguien por un objetivo superior? ¿Qué cosas hacen que nosotros utilicemos esa cruz? Básicamente, el cristiano recuerda la muerte de Jesús, pero no solamente, ¿no? A veces hay cruces que se regalan, una joya de oro, una crucecita, dos elementos. Ayer veía una periodista en un programa de La Nación que habla sobre temas judiciales, creo que es una abogada, una muchacha que tiene una piel muy blanca y un cabello muy negro y unos labios muy rojos. Y ella suele tener como único adorno una cruz que cuelga, se ve que de plata o de oro, no sé qué, y la cruz, por supuesto, tiene un Cristo, ¿no? Una cosa muy, muy delicada, muy linda, pero muy identificable, digamos, llevar un Cristo colgado del cuello. También me valía esa pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué hace que esta persona lleve esa cruz colgada? Es aceptar lo que la Iglesia Católica cuenta referente a la cruz y digamos, la muerte de Jesús, que lo hace como un elemento de salvación para todos los que creen. Digamos, ¿será eso nada más? ¿Será que la cruz simboliza de alguna manera dos áreas muy interesantes del ser humano, dos áreas que se cruzan en algún momento? Una es el área horizontal, que significa todo esto que uno vive, todos los fenómenos, todo lo material, todo lo que la naturaleza nos brinda, ¿no es cierto? Y el otro elemento vertical, que tiene distintos nombres, pero lo vamos a llamar, digamos, el elemento vertical, que de alguna manera es un vínculo entre la tierra y el cielo, es como un camino espiritual, y ese armado simbólico entre este elemento vertical y el horizontal se juntan en un lugar que es el lugar de la encrucijada, tal vez sea el lugar del presente, de donde estamos hoy. Yo creo que la vida del hombre tiene muchas de estas situaciones de encrucijada, de tener que optar por un camino, continuar en un camino espiritual, no extenderse, digamos, en un camino horizontal, en un camino de hermandad con los hombres. Digamos que la cruz tiene esos dos elementos que de alguna manera nos invita a verla como una unión del cielo y de la tierra. En algunas leyendas orientales,
es también la cruz una escala por donde el alma sube hacia Dios. A lo largo de la historia se han armado, diseñado, pintado diferentes cruces. Hoy vamos a hablar, en principio, de las cruces en general, de los distintos diseños que hay, cómo se formaron, qué simbolizan, y a medida que vayamos viendo cada uno, vamos a ir interiorizándonos un poco más de las formas de las cruces que ha generado la humanidad. También vamos a ver la historia de la cruz de Jesús, digamos, cómo fue realmente, qué era histórico en todo esto que sabemos de la cruz, ¿no es cierto? Y qué es un relato de tradición, una leyenda, algo que nadie lo sabe, pero que se supone que es así, ¿no es cierto? En la historia de la crucifixión de Jesús hay un montón de elementos que algunos históricos sí se pueden probar. Sabemos que los romanos crucificaban de esta manera, con estas formas, pero tampoco era tan exacto de decir en todo el imperio se hacía lo mismo, sino que muchas veces estaba librado a los verdugos que le tocaban a ese condenado, ¿cierto? O sea, cada uno se inventaba una forma con algunas variantes. En el caso de la crucifixión de Cristo también ha variado, ¿no? Algunas cosas se han tomado simbólicamente y después han venido los artistas que a lo largo de la historia de la humanidad han pintado obras o han representado ese momento de la crucifixión con lo que ellos sabían, con lo que ellos creían, con la educación que ellos sentían. No siempre esas crucifixiones que han pintado los grandes artistas de la humanidad tenían que ver con una exactitud histórica y a veces ni siquiera con una exactitud simbólica. No le quito mérito a ninguna de las pinturas. Hoy vamos a ver distintos artistas que pintaron, ¿no? Que pintaron a Jesús crucificado, y cada uno con su visión, con su conocimiento, con la persona que lo ha asesorado. Algunos más certeros, otros más como un elemento integrante de esa gran leyenda, de esa gran tradición que hay detrás de la crucifixión. Vamos a ver esas tres posibilidades. Las cruces, y las vamos a analizar y vamos a ver una por una lo que van significando. Algunas las conocerán, otros no, repasaremos un poco. Vemos lo de Jesús, cómo era realmente la cruz. Eso sí se puede saber, que no siempre es como la han dibujado, como los artistas la han pintado. La cruz histórica donde los reos morían y también Jesús condenado muere, tiene una determinada forma que no es muy común. Uno se cree que la cruz de donde murió Cristo fue así, y en realidad tenía otra forma por lo funcional, por cómo se armaba, cómo era el procedimiento, ¿no es cierto? Lo que pasa que, bueno, después los artistas ponen su creación, lo que saben de los símbolos, poco o mucho, y arman una nueva cruz. Pero no siempre es como la vemos. Voy a leerles al final un versículo de Mateo, que me parece que es válido en esto de preguntarse, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con esas cruces de la vida? Sabemos por qué la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Cumpliendo la voluntad del Padre, el sacrificio como salvación. Y bueno, nosotros en nuestra vida también hacemos sacrificios, también es muy común decir estoy crucificado, la cruz que tengo que llevar esta cruz, cada uno lleva su cruz hasta donde puede, nadie lleva una cruz más pesada de la que puede llevar. Bueno, hay un montón de elementos que nos identifican o nos unen a este sacrificio original que el cristianismo de alguna manera nos propone a todos, ¿no? Pero más allá de eso, el que no es cristiano o que no es creyente, muchas veces en su vida
cotidiana se habrá encontrado con esas palabras. ¿Qué cruz? ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto o el otro? Digamos por las razones que cada uno quiera ponerle, pero esa palabra, esa expresión, todos sentimos que de alguna manera acompañamos con un gran esfuerzo, un gran sacrificio que cuesta la muerte de un ser, como fue Jesús, y que de alguna manera significó para él, y ese es su mensaje, digamos, un cambio, una renovación. No es que murió y se terminó. Murió y hay otras situaciones posteriores, ya no en la cruz, pero la cruz ha sido un medio para que él muera y renazca. Y entonces, bueno, cada uno de nosotros también se puede quedar al hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que pasa con la propia cruz que uno lleva? El cristianismo da un buen ejemplo, digamos. Después de cada una de esas muertes uno va renaciendo, se va transformando. Cuando la muerte nos quita algo, uno se transforma en algo, en alguien que no era antes. Uno pierde un ser querido, no es lo mismo antes que después. Algo va cambiando. Se supone que esa persona partió porque cumplió su mandato, lo que tenía que hacer, como Jesús muere porque cumple su mandato, lo que la divinidad le manda hacer, y sigue su camino en otro plano. Bueno, con nosotros un poco es así, se nos muere algo y volvemos a nacer sin ese algo. Somos una persona diferente. Yo creo que el valor de la cruz, si yo llevara una cruz, y alguna vez la llevé, me la regaló una persona muy querida, para un cumpleaños me regaló una crucecita de oro, crucé mucho tiempo. No tenía un Cristo, tenía una cruz, era muy elegante, muy... bueno, en ese momento la usé durante varios años y después dejé de usarla. Pero sí creo que para mí simbolizaba eso, ¿no? Digamos, la muerte con algo más, la muerte con un renacer en otro plano posterior, la última muerte en este plano terrenal que nos toca vivir, tendrá una posterior, ¿no es cierto? Pero también hay pequeñas muertes cotidianas, lo que pasa todos los días, ¿no? Esos cambios, esas situaciones difíciles que una vez pasadas uno ha crecido, uno ha cambiado y empieza a transformarse en alguien que va evolucionando. Los años pasan, el tiempo pasa, las experiencias pasan y uno se va transformando con todas esas pequeñas muertes y renacimientos. Yo creo que esto que les digo, se los digo con palabras de laico, pero seguramente los mensajes que darán los muy religiosos serán más o menos los mismos. Vamos a hacer un repaso de las cruces y vamos a continuar con esto. Pero digamos que el objetivo final y la reflexión final con esta parte de este versículo de Mateo va a ser sobre esto, ¿no? Sobre nuestras cruces, sobre nuestra propia vida, cómo vamos viviendo, cómo vamos renaciendo a partir de esas cosas que se van terminando, van cambiando, nos van modificando la vida y vamos siendo en manos de algo superior, porque uno tiene intención, yo quiero ir para allá, sí, bueno, bárbaro, para allá. Pero también hay otra voluntad que no es la de uno mismo. Uno puede tener disciplina, constancia, claridad de dónde quiere ir, pero también hay un elemento exterior que va facilitando, va complicando, o le va diciendo a uno, bueno, este es el momento, o hay otras cosas que tenés que pasar antes, bueno, y así va pasando la vida. Así que vamos a ver, primero las cruces, después la historia de Jesucristo y después los artistas de la humanidad, cómo han reflejado ese momento. Vamos a empezar entonces por las cruces, a ver qué cruces podemos ver. Acá tenemos una. Esta es la cruz, uno dice la cruz latina, la cruz más común. Acá está puesto incluso con un tiento como que es para llevarla del cuello, una cruz de madera, como si fuese de un franciscano, con los dos elementos cruzados, con los dos
elementos muy simplificados. Uno se imagina que al Jesús lo clavaron en una cruz así, pero no era así específicamente. No eran así las cruces que los romanos utilizaban, sino tenían otra forma más práctica, que la vamos a ir viendo y la vamos a ir analizando a medida que las veamos. La cruz griega, por ejemplo, que utilizan también la cruz roja, es una cruz de 4 brazos iguales. La cruz latina es la que vimos antes, que tiene la parte de abajo del elemento vertical más larga, ¿no es cierto? La cruz griega es una cruz, para mi gusto, más interesante, en el sentido que no es una cruz asociada a sufrimiento, sino que es una cruz de armonía, donde pareciera que todo está en orden, los 4 elementos iguales, tiene otra estabilidad. En la cruz anterior, no, tiene una situación difícil y diferente a esta. Esta es una cruz de alguna manera muy, muy cómoda que se utiliza en muchos lugares, en muchos elementos, aparece este símbolo de la cruz griega. Veamos acá, esta es una ceremonia de una ceremonia ortodoxa, donde esa cruz griega aparece acá en el manto que utiliza este sacerdote. Parece una cruz de Jerusalén, la que tiene una cruz griega en el medio, una cruz patada, este ensanche en la base se transforma se la llama cruz patada, y el dibujo central muestra 5 cruces. También es conocida este elemento, este diseño de 5 cruces como la cruz de Jerusalén. Una cruz por cada una de las llagas de Jesús, ¿no? 2 en las manos, 2 en los pies y 1 al costado. Los ortodoxos usan mucho esta cruz, basada en una cruz griega, digamos, son 5 crucecitas de armonía. Esta es la cruz de los marinos, en realidad es un ancla, ¿no? Vamos a verlo un poquito más grande. Es una cruz basada en un ancla, se la llama también la cruz de San Clemente, por aquí debe haber otra, a ver, acá. Porque, bueno, San Clemente fue torturado con un ancla, un ancla de metal, se la ataron al cuello y lo torturaron bajo el agua así. La cruz ancla, como es esta, en alguna clase lo hemos visto, el simbolismo del ancla es muy interesante en el cristianismo. Digamos que estar anclado en una tempestad significa que nuestra barca, en el camino que nosotros estamos, yendo hacia donde sentimos en lo profundo del alma que debemos ir, el ancla nos permite sobrevivir a una gran tempestad. El mar, las olas, el viento, la tempestad, el ancla es el ancla salvadora, la que nos permite después, una vez pasada la tormenta, levar anclas y seguir el camino. Es decir, el objetivo es pasar la tempestad, no quedarse anclado, ¿no? Estar anclado tampoco es un término que nos guste mucho, significa estar detenidos en un lugar sin saber qué hacer. En realidad, uno va navegando en este camino de los objetivos, va en su barca, y el ancla lo salva de la tempestad, pero hay que recogerla y seguir. No es el objetivo quedarse en ese lugar, ¿no? La cruz ancla es un elemento de un diseño muy interesante. Personalmente me parece muy interesante. Con esta salvedad que lo repito cada vez que muestro el ancla, que es que el ancla después de la tempestad hay que levantarla y seguir caminando. Ustedes saben, o algunos deben saber, que a San Pedro lo crucifican cabeza abajo, como ante la tortura que lo estaban sometiendo, él pide
por una cuestión de humildad y para no compararse con Jesús, ser crucificado boca abajo. Así como lo vemos acá dice San Pietro. A veces esta cruz está vinculada a lo satánico, pero eso es, digamos, una mirada de los últimos años, de las últimas décadas. Digamos, en el origen era mirada como un elemento de tortura. La cruz invertida de San Pedro. Por supuesto que a los costados, ¿qué tiene? Estas hojas de palmas que siempre representan el sacrificio, las torturas, de alguna manera los martirizados, esa es la palabra exacta, ¿no? Y aquí aparece también. O sea que esa asociación de la cruz invertida con lo satánico no tiene un origen cierto dentro de todos estos símbolos cristianos, ¿no? Es decir, la cruz de San Pedro es una cruz invertida. El crismón como cruz, ¿no es cierto? Las iniciales de Jesús, alfa y omega como debe ser, alfa mayúscula, omega minúscula, también es una cruz que se llama cruz Chi-Rho. Chi-Rho son las iniciales de Jesucristo, en griego, que aparecen aquí, y que de alguna manera nos remite a la cruz. A veces, otra vez la conexión es inestable. Esperemos que no se corte. Acá vemos una cruz de los coptos, vamos a acercarnos un poco, es una cruz griega, digamos, griega porque tiene 4 brazos iguales, muy decoradas. Los coptos son unos cristianos muy antiguos que habitaban la zona de Egipto, de la costa, son los que están en el Santo Sepulcro también, tienen un lugarcito ahí muy llamativo. Y bueno, sus cruces están muy decoradas, hoy vamos a ver varias, esta es una, lo vemos con un rostro egipcio, a este sacerdote o no sé quién es, pero bueno, aquí aparece la cruz de los coptos. Esta también es una cruz de los coptos, ¿no? Jesucristo, muy linda, muy decorada, también es una cruz de armonía de los griegos, tan cerquita. Otra de las cruces que nos ha dado la humanidad es la cruz armenia. La cruz de los armenios es una cruz florecida. Es un símbolo muy llamativo, ¿no? Porque generalmente lo tenemos asociado a la muerte, al sacrificio, al calvario. Los armenios la han decorado a la cruz, una cruz latina, de una manera muy rica, muy vinculada a todo lo que tiene que ver con la vida vegetal, las flores, las plantas, toda la estructura de la cruz de Armenia tiene que ver con esta propuesta, ¿no? Cuando uno está en Jerusalén y entra en la catedral de los armenios, en Jerusalén, hay dibujos muy antiguos en el atrio, digamos, de esa iglesia. Hay dibujos muy interesantes sobre lo que es esta cruz armenia florecida, ¿no? Me parece un símbolo muy interesante. Creo que tenemos otra. Acá vemos un poco más de detalles. Lo vegetal está simbolizado con una especie de nudo sin fin. Ese nudo sin fin tan hermoso que muchas veces vemos, y podemos hacer un recorrido, donde podríamos hacer un recorrido sin que ese lazo se interrumpa, ¿no? Es muy común ver en los nudos celtas, los celtas han utilizado mucho esto, pero no son los únicos, ¿no?, que han hecho estos diseños que se podrían hacer con un lápiz sin levantarlo del papel. Muy, muy interesante. Acá vemos otra vez, esta forma es una forma muy común de ver la cruz, y miren, acá también
está presentada como si fuese un colgante para el cuello, ¿no? Acá nuevamente la pregunta que yo me hago es si esta persona que lo lleva como qué de todas las opciones que hemos hablado. ¿Cuál es nuestra idea de colgarnos una cruz? ¿No es cierto? Esta es una cruz digamos, de un diseño relativamente de pocos años. Es el escudo de Juan Pablo II. Se lo denominó después la Cruz de María o la Cruz Mariana, ¿no? Donde aparece la cruz y una M y unos brazos desiguales, y después todos los símbolos como, digamos, el Papa vincula como cabeza de la Iglesia, vinculados a San Pedro, que fue el primero de ellos. Por eso aparecen aquí las llaves, ¿no? La tiara papal, por supuesto. Y bueno, esto era el símbolo de la cruz mariana que usaba Juan Pablo II. Si no recuerdo mal, en la nave lateral de San Pedro, en el Vaticano, está el escudo en el piso. Es muy interesante. Bueno, a veces aparece esta cruz, a veces la vemos por allí, no sabemos qué quiere decir. Esta cruz, donde aparece el elemento vertical 1, pero los elementos horizontales son 3, es la cruz papal. Siempre identifica de alguna manera al Papa. ¿Mm? Puede aparecer con 2 elementos horizontales, no 3, y entonces es una cruz episcopal que pertenece tal vez al obispo de la zona. Está marcando una jerarquía religiosa, pero la de 3 travesaños es la vinculada con el Papa. Y hay por aquí miren acá, esto es del estado de San Pablo, en Brasil, y aparece una cruz muy elegante, una cruz papal, que a veces uno no sabe por qué tienen tantos travesaños, y en realidad la cruz donde muere Jesús es más sencilla. Bueno, seguimos. Esta es una cruz que la llaman bautismal. Es una cruz donde podemos decir que está el anagrama de Jesús con la G y la Ro, como lo vimos antes, sumado a una cruz. O sea, esta es la cruz de los franciscanos. Los franciscanos llevan esta cruz sobre su hábito, llevan la cruz, la llevan colgando, generalmente de madera. Esta cruz con forma de tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, es la más parecida, digamos, a lo que históricamente se utilizaba para crucificar a los condenados en el Imperio Romano. Cada región adaptaba sus propias cruces según las maderas que tenían, los árboles, y después dejaban librado a la hazaña de los verdugos como querían hacer. Les comenté antes cuando veíamos la cruz de armonía de los griegos, en ese manto del sacerdote ortodoxo que está llevando sobre los hombros, y aparece por ahí la cruz de Jerusalén, que tiene las 5 cruces, una por cada lado. Esto que vemos acá atrás es la Basílica de María Magdalena, en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. La cruz de Malta es una cruz también originada en una cruz griega, una cruz de armonía. La han utilizado los distintas órdenes de caballería religiosa. Se la llama también la Cruz de San Juan, porque la utilizaban los caballeros de San Juan, una orden hospitalaria que ayudaba a los cruzados en sus aventuras. Ellos se ocupaban de la salud, entonces utilizaban también esta cruz.
muy presente en la isla de Malta. Esta cruz la llaman la cruz de los hugonotes, que es esta orden, este movimiento religioso francés. Y también a lo mejor ustedes recordarán que nombramos esta cruz cuando vimos en Polonia el altar de ámbar. En un rinconcito en el manto de ámbar de la Virgen aparece la cruz de los hugonotes, que es esta, que es una cruz como, digamos, de alguna manera basada en lo que es la cruz de Malta, la flor de lis de la divinidad y, por último, la originalidad del Espíritu Santo. La paloma, digamos, colgando de toda esta composición, que además de ser, de estar muy presente en lo que es el sur de Francia, y en este caso Polonia, es muy lindo el diseño. Una cruz muy especial. Bueno, acá vemos la cruz de San Jorge, que también es una cruz de estos caballeros cruzados que la llevan. Es una cruz donde la parte más larga del elemento vertical es una espada. Acá la vemos, la cruz de San Jorge, nos puede recordar alguna bandera. Ahora vamos a ver el tema de las banderas. Hay un tema muy interesante con las cruces y las banderas. Bueno, la cruz de Santiago, que tiene una flor de lis a cada lado del travesaño y una espada o un puñal, algo así, en el elemento vertical. Digamos, una cruz muy asociada a la lucha guerrera, ¿no? Estas cruces que se originan en el norte de España, en Galicia, en las luchas contra los moros, ¿no? Aparecen estas cruces. La del Banco de Galicia, ¿no? Además de la cruz del peregrino. Acá está con la venera. Esta es la cruz de San Andrés, que es una especie de X. ¿Por qué de San Andrés? Porque él es martirizado en la cruz, pero es martirizado así, teniendo las manos clavadas arriba y las piernas abiertas. Es martirizado de otra manera. De ahí surge esta cruz tan famosa, la cruz de San Andrés, San Andrew, y de ahí viene todo un vínculo con, digamos, la bandera inglesa. A ver si lo tenemos acá. Acá esto es lo mismo, es la cruz de San Andrés, las palmas del martirio, que son estos elementos que una vez se pregunta qué es, si la palma está vinculada siempre al martirio de alguien, ¿no? Bueno, acá lo que yo le decía, la bandera de Gran Bretaña es una síntesis de estas cruces. Vamos a ver cómo está compuesta, ¿no? La bandera de Inglaterra era esta, con una cruz de San Jorge en el medio. Sobre esto se superpone la cruz de San Andrés, que pertenece a Escocia. San Andrew es el patrono de los escoceses también, muy presente en todo lo que son sus iglesias y sus tradiciones, San Andrew. Entonces esto se suma al anterior y después por último está esta, que es la de Irlanda del Norte. Estas tres cruces forman esta bandera, que es la bandera de Gran Bretaña. Es muy interesante la evolución, y en general las cruces son muy utilizadas. Está la cruz escandinava, que es una cruz como esta roja, pero con el elemento vertical desplazado, asimétrico, y todas las banderas
de la zona de Escandinavia tienen esa cruz con distintos colores, ¿no? Bueno, la cruz de los celtas también es un elemento muy interesante en el sentido de que nos confirma que anterior al cristianismo ya existían estas cruces. Los celtas eran muy religiosos. Cuando San Patricio los llega para convertirlos al cristianismo, utiliza un montón de símbolos que ya venían ellos por siglos utilizando. La base, la tradición cuenta que San Patricio se encuentra con estos círculos que hacen una referencia a la deidad máxima que tenían los celtas, que era la luna. Y él, cuando comienza la evangelización, hace una cruz sobre la piedra y se transforma en este símbolo, que es un símbolo muy común, que lo vemos en muchas partes, no solamente en sentido religioso, sino muchas veces en sentido conmemorativo, en sentido referencial a esta civilización de los celtas que estaba muy, muy extendida en todo lo que es Europa y Oriente, ¿no? Fue una civilización muy importante anterior al cristianismo y que se han tomado muchos elementos simbólicos de los mismos. Bueno, esta es una cruz ortodoxa. Acá tiene 2 travesaños. Y este elemento, el de abajo, el tercer travesaño, que vamos a buscar el nombrecito, si me tienen un poquito de paciencia, vamos a ver cómo se llamaba, porque no soy un gran memorioso. Esto tenía un nombre, porque era el lugar donde se apoyaban los pies. Bueno, ya va a aparecer, ¿eh? Son muchas hojas estas, y me parecía interesante darles el nombre. Bueno, me parece que se los debo, ya va a aparecer en algún momento, y lo voy a compartir con ustedes porque ese nombre me parece muy interesante de saberlo, porque a veces no entendemos el por qué. Acá está. Se llama supedaneum. Es el elemento, digamos, donde se clavaban los pies, en este caso de Jesús, pero los pies de todos los condenados. Esta es una cruz ortodoxa, bizantina, a veces más decorada, a veces menos decorada. La inclinación tiene que ver, cuenta la tradición, no es que esto haya una fotografía del momento de la crucifixión de Jesús. Jesús fue crucificado con 2 ladrones, Dimas y Gestas. El de su derecha es el ladrón que se convierte, que le dice: yo creo en vos, le dice a Jesús, y él le dice algo así como que se van a ver en el cielo. Entonces este elemento se inclina hacia la derecha de Jesús, o sea, a la izquierda nuestra, pero a la derecha de Jesús, como un elemento preferencial a la izquierda, que es el ladrón que no se convierte, que no habla de su fe. Esta es lo que veíamos antes, la cruz de San Pedro. Esto es una obra del Caravaggio, donde está siendo crucificado, por supuesto, cabeza abajo. Acá lo que le decían de la cruz escandinava,
que esos países, la bandera de Noruega, de Dinamarca, tienen una estructura similar, con distintos colores, utilizando esta cruz asimétrica, que es la cruz escandinava. La cruz egipcia, el Ankh, o cruz ansata, pareciera que es la unión del elemento femenino y un atau como masculino. Esta cruz hoy es muy usada como amuleto, como elemento de protección, donde no es que nos recuerde la muerte de Jesús, el sacrificio, sino que es un elemento de protección. Popularmente se entiende de esa manera. Esta era la cruz de las catacumbas. No se olviden que los cristianos en las catacumbas fueron creando símbolos que solamente debían conocerlos los cristianos. Entonces aparecían como misteriosos. Esta es una, digamos, son dos cruces, la de abajo por supuesto invertida, y era utilizada en las catacumbas de Roma. La cruz de Calatrava es una cruz basada en lo que vimos, la cruz de Malta, pero la cruz de Malta tiene una entradita acá, hay unos triangulitos que le faltan, acá va entera. También es una cruz de protección, no es una cruz que lleva Cristo ni lleva otro elemento. La cruz de Calatrava, como la cruz de Caravaca, que la vamos a ver después, también son cruces amuletos, cruces de protección. Una cruz andina, la chacana, también es muy interesante. Yo les decía que los dos símbolos más trascendentes de la humanidad es la cruz y el círculo. Acá están superpuestos. Hay mucho culto al sol en América. Es un elemento muy lindo y muy decorado, muy, muy presente en América. Esta es la cruz de Canterbury. También es una cruz de armonía. Canterbury es, digamos, la catedral donde reside digamos, no digamos el Papa, pero porque la autoridad de la Iglesia anglicana es siempre el rey o la reina, pero digamos la dinastía, la jerarquía más alta de la Iglesia tiene su sede en Canterbury, ¿no? Sería como San Pedro, digamos, en el Vaticano. Esta es una cruz que por ahí la llaman florenzada. Es la cruz que usan los dominicos. Nada más que los dominicos la dividen en dos, el elemento vertical, y en dos, el elemento vertical, y alternan el blanco y el negro. Es una cruz muy tradicional en los dominicos, muy vinculada a lo que fue la Inquisición. Los dominicos fueron los grandes inquisidores de aquella época. Esta es una cruz de San Florián, muy presente en la decoración de las iglesias inglesas, porque es una síntesis como si fuese una especie de rosa, y acá se desarrolla ese elemento rosa, referidas a las dinastías de las casas reales inglesas, y San Florián, digamos, es el creador, el originario de esta especie. Esta es una cruz de Macedonia, muy interesante. También una cruz de armonía. Y también esto que le decía del trazado, que ninguno de estos brazos se corta, ¿no? El que está afuera y el que está dentro. Muy interesantes esos nudos. Esta es la cruz de los cátaros. No sé si, yo creo que la última clase nos excedimos en el tiempo y nos quedaron cosas sin ver, pero si uno va a Lourdes, en Francia, en la zona de los cátaros, en el altar de la Basílica de Lourdes, hay una especie de caja de cristal donde adentro está esta cruz. Es muy interesante, muy lindo como se ve, y tiene todo un simbolismo de que esté en el altar, en esa caja, como si fuese un vientre fecundo y digamos, un Cristo
que va a nacer y que en el futuro va a ser crucificado. Muy interesante es esta cruz, muy linda. También tiene que ver con la cruz de los hugonotes, que vimos antes, la que tiene debajo el Espíritu Santo, la paloma colgando, también de la misma zona. Esto es lo que le decía de la cruz patriarcal, la que pertenece al obispo. Por lo general deben ser las cruces de las catedrales. Esta es una cruz de Asturias, una cruz o se le llama también cruz de la Victoria, alfa y omega, alfa mayúscula y omega minúscula. Esas cruces llenas de joyas, muy celebrativas, muy valiosas, y por supuesto, marcando siempre lo que es la encrucijada. El momento, el lugar, espacio y tiempo donde se cruzan los dos planos, ¿no? El plano material y el plano espiritual, y cada uno en su camino. Esta cruz se llama Lauburu. Lauburu es una cruz también originaria de los celtas. Es un diseño que, digamos, la humanidad después lo va desarrollando de otra manera y aparecen las cruces esvásticas, ¿no es cierto? A veces utilizadas en un sentido, que la cruz esvástica en un sentido significa creación, felicidad, todo lo positivo que uno se pueda imaginar, y en el otro sentido aparece con todo digamos, un sentido que representa la involución o el estancamiento. Esa cruz es la cruz que utilizaron los nazis. En el otro sentido, al revés, todo esto está originado en Oriente, es un símbolo solar, y cuando aparece de esta manera, ahora vamos a ver las dos, significa evolución, desarrollo, crecimiento, es decir, una es opuesta a la otra. El nazismo utilizó esta cruz que se llamaba Sobástoca. La cruz gamada o Sobástoca es, a ver si la tenemos acá ya. No, ahora ya vamos a llegar ahí. Esta es una cruz que se llama Las Manos de Dios, es una cruz originada en Polonia, es más que nada un amuleto de protección, muy interesante el diseño, originada en Polonia y esos pueblos eslavos. El sol, fuente de la vida, la rueda de la vida, la cruz solar se llama esto. Muy interesante. La cruz de los Rosacruces es, digamos, movimiento, grupo esotérico, místico de los Rosacruces, que tienen cosas interesantes y otras no tanto, pero que tenían su propia cruz, donde en la encrucijada, en ese elemento, aparece la rosa. Acá hay otra, nada más que con otros símbolos mucho más misteriosos, como toda la orden de los Rosacruces, ¿no? Sus misterios. Y esta es la cruz de Caravaca. Esta cruz, muy utilizada como amuleto de España, es una cruz con 2 travesaños, tiene el Cristo, y cuenta la tradición, la leyenda, que en una zona dominada por los árabes, los sacerdotes eran perseguidos, hasta que un jefe árabe pide presenciar una ceremonia, ¿no? Entonces buscan a un sacerdote que estaba preso, lo traen y el árabe iba a presenciar la ceremonia, pero no tenían una cruz. Entonces el sacerdote ora, y como consecuencia 2 ángeles, San Miguel y San Gabriel, ángeles arcángeles, traen desde el cielo, le descienden esta cruz. Esta cruz no es una cruz de ceremonia, pero es una cruz
de protección, con toda una tradición, con todo un relato místico muy extendido. La cruz de Caravaca. Muy interesante. Acá vemos una real. Acá vemos los angelitos. Esta es la cruz de San Clemente. Yo les decía San Clemente el mártir, el del ancla, ¿se acuerdan? Esto está en la Basílica de San Clemente, en Roma. La Basílica de San Clemente tiene varios niveles, ¿no? Debajo de la primera iglesia hay otra y hay otra. Es muy interesante porque se pueden visitar las iglesias por debajo, o sea, las iglesias fueron construidas unas encima de la otra, ¿no? Esta, por supuesto, está en la última, está a nivel de la calle. Y la particularidad que tiene, que es muy destacable, que en esa cruz el Cristo tiene esta forma de crucificado y tiene los 12 iniciados, que eran los apóstoles. El símbolo del iniciado es siempre la paloma blanca, o el ave blanca, o la oca. Bueno, acá están todos representados en esta cruz de San Clemente. Muy interesante lugar, muy místico, muy misterioso. Y esta es una fotografía mía de una cruz que yo vi en la Basílica de la Dormición en Jerusalén, y es una cruz de aspecto bizantino, pero esto es lo que me llamó la atención, digamos. Este es el titulus, se llama titulus, donde dice IN Rey, que es Jesucristo, Rey de los Judíos, y abajo el simbolismo del serafín. Serafín se acuerda que es el que le canta alabanzas a Dios. Ese ángel que tiene 3 pares de alas. Bueno, y ya vamos terminando los ejemplos. Esta es una hermosísima cruz que tuve la oportunidad de ver en el África, con un motivo africano en la encrucijada, muy lindo. Muy, muy lindo, y además muy lindo recuerdo. ¿Ves? La iglesia estaba toda construida con piedras volcánicas también, ¿no? Esta es otra cruz eslava, muy decorada, muy linda. Juan y María, los apóstoles, perdón, los evangelistas, los 4. Esta es la cruz de San Damián, o de San Damiano, digamos que es la cruz que se le aparece a San Francisco. Es una cruz, es una pintura muy tradicional que uno la ve muchísimas veces por muchos lugares. Es interesante destacar cómo lo han pintado al Cristo acá, ¿no? Ustedes miren que el Cristo acá aparece clavado, aparece con los estigmas, está clavado en los 2 pies con 2 clavos, cosa que no fue así, sino que fue con un clavo solo. Y él no está muerto acá. Tampoco está resucitado, porque está como sobre la cruz. Es una cosa muy misteriosa esa, ¿no? Si está en la cruz como vivo, como resucitado, como una situación que no se entiende bien en qué estado está. De todas maneras, es muy popular la cruz de San Damiano. Esto es un crucifijo bizantino. El Cristo acá, a diferencia del anterior, acá lo vemos muerto. El cuerpo no tiene tensión, no está colgando como debería estar si se cuelga, ¿no? Después, ahora vamos a ver cuando veamos lo de Cristo, cómo funciona la anatomía humana cuando lo clavan y lo sueltan a él, pero él está muerto acá. Eso es muy interesante. Y acá arriba tiene los 4 ángeles y tiene los serafines, que son los que cantan alabanza en los extremos.
y después escenas de la vida de Cristo. Muy interesante esto. Esto es un diseño originado al anterior. No parece que estuviera muerto, pero está muerto. ¿En qué sentido no parece que estuviera muerto? Que no está colgado. Si él está clavado acá y acá, el cuerpo tiene que colgar para abajo, los brazos tienen que hacer como una Y. O sea, es un diseño que no me gusta mucho. Esta es una cruz bizantina del 1200 más o menos, y acá también aparece el Cristo sin morirse, está crucificado, tiene una cara bizantina, como de pura expresión, pero no está muerto, está vivo. Aparece acá siendo utilizados 2 clavos en los pies, y en realidad se utilizó uno solo, los pies están superpuestos. Este es el apóstol Felipe, que también a Felipe lo crucifican. No lo tienen clavado, lo tienen atado, como era muy común también, que se los ate a la cruz. Y este es San Bartolomé, que también muere de la misma manera, ¿no? Muere atado a una cruz. Esta es la historia de Cosme y Damián, estos hermanos que eran médicos, torturados de distintas maneras, apedreados, le tiraban flechas, los crucifican y no se mueren, hasta que les cortan la cabeza. Cortan la cabeza y ahí sí. Bueno, la cruz de Calatrava es una cruz de armonía con 4 flores de lis. También funciona mucho como amuleto. Y acá no hay más. Tomamos un poquito de agua, ¿no? Bueno, sigamos con la otra etapa. Dijimos de hablar de la historia de la muerte de Jesús. La cruz de Jesús y toda su historia tiene mucho de leyenda, tiene mucho de tradición y tiene algunas cosas que son históricas. Había algunos historiadores que hablaban de la época, de lo que era, es decir, cómo se crucificaba a los condenados. Como dije antes, en el Imperio Romano era muy común y hoy en día también pueblos árabes siguen utilizando digamos, la crucifixión como una tortura muy especial a los condenados. Las maderas que utilizaban eran según la región, según lo que había, pero había algunas cosas a considerar. Primero, el condenado, cuando estaba en la cruz, no debía pisar esa tierra. Es decir, la cruz podía ser más alta, más baja, pero la cuestión es que los pies no toquen la tierra. Por eso es que los clavaban, porque podrían dejarlo colgado y se va a morir igual. No, le clavaban porque la condición era también que, digamos, estos condenados no pisen esa tierra. Vamos a ver un poquitito qué nos dice la historia, qué nos dicen los que han estudiado esa época. También los médicos han estudiado cómo se puede morir en la cruz para ver hasta dónde es cierto o hasta dónde es leyenda. Lo que pasa es que esto tiene que ver con un rigor científico, no tiene que ver con la fe. Uno tiene la fe de que ha muerto en la cruz, que es una muerte simbólica. Él después resucita. Toda la teoría del cristianismo está concentrada en este hecho. Pero también la ciencia ha estudiado y dice, mira, esto no era así, esto era de esta manera. Vamos a ver qué otras cosas tenemos para compartir.
Veamos. Esto era la cruz que se utilizaba en esa época. Vamos a repasar. Este travesaño es el patíbulum. Acá el reo era atado y él debía llevar su propio patíbulo hasta el lugar de la crucifixión. Vamos a ver muchísimos artistas que lo pintan a Cristo llevando una cruz. En realidad, no era así como se crucificaba en la época, sino que lo que llevaban era el travesaño, el patíbulum, el stipes, que era este elemento vertical, estaba ya enterrado, plantado en un lugar, y entonces lo que se hacía era encajar el patíbulum. Tenía toda una perforación aquí detrás. Este es el titulus, acá donde se escribía INRI, en el caso de Jesús, como un elemento ¿cuál sería la palabra? Como un elemento de burla. Mirá vos que sos el rey de los judíos, cómo terminaste, o lo que se ha hecho con vos, o alguna cosa por el estilo, ¿no? Los clavos eran 3. Tenía un cedile donde podía recostar los glúteos, y a veces, antes de poner el clavo, se le colocaba una madera sobre la mano, sobre los pies, para que digamos que el clavado sea más exacto. Esta era la cruz que se utilizaba en ese momento. Es muy difícil pensar que Jesús, flagelado como estaba, lastimado como estaba, porque estos maderos son muy, muy rústicos, no es una madera pulida, es una madera para, digamos, un condenado a muerte, ¿cierto? Entonces el condenado a muerte, además de cargarla, se va lastimando porque se cae. Ustedes imagínense que se cae y no se puede levantar. Es muy difícil si uno tiene atados los brazos al patíbulum, caerse y levantarse. Es decir, es un hombre flagelado, lastimado, con muy pocas posibilidades de trasladar esa distancia que hay desde donde lo juzgan y lo condenan hasta el Monte Calvario, que pueda llevar una cruz que podía pesar más de 100 kilos. Además no era la tradición en ese momento era lo del patíbulo, o sea, llevaban nada más. ¿Sí? Vamos a ver qué más hay. Acá vemos cómo eran las distintas cruces en esa época para los condenados. Una cruz simple, donde acá el condenado era clavado de espaldas. Hay algún dibujo que no lo vamos a ver. Esta es la más probable que sea la utilizada para Jesús, donde yo les digo que el patíbulo es este elemento, es el que lleva al condenado, y se encastra en el elemento vertical, y arriba lleva el titulus, que se le agrega. Esta es una cruz que no era lo que se utilizaba. Yo no sé si vieron la película Spartacus. Hay una escena, ahora vamos a ver una foto donde se muestran cómo eran las crucifixiones de los enemigos, y están utilizados con esta cruz en esa película. Bueno, la cruz bifidata se llama acá, que digamos de alguna manera tiene la forma que debe tomar el cuerpo del crucificado. El crucificado desciende por el peso que tiene, y los brazos y el cuerpo quedan con esa forma. La cruz de Cusata, que es la de San Andrés, que son maderos superpuestos, y la cruz de San Pedro también, que es un madero superpuesto. Acá vemos lo que le explicaba antes, cómo se llaman cada uno de los elementos, el patíbulo y cómo se encastran acá. ¿Sí? Es la cruz completa con el titulus.
Esto es un crucificado, clavado, condenado en una cruz simple. Un clavo para las manos, un clavo para los pies superpuestos, y nada, dejarlo ahí hasta que se muera. Esta es otra forma en la cruz simple, que así se mataban a los condenados. Ven que sobre el clavo hay un pedazo de madera, que yo le decía que es para que no se le zafe el clavo. Y acá es clavado un pie de cada lado con ese pedacito de madera y el lugar para sentarlo. Esta era la forma más probable de crucificarlo, con un sufrimiento mayúsculo, ¿no? Todo pensado en cuanto al sufrimiento. Acá es lo que se supone que fue lo verdadero en esa época, ¿no? El elemento vertical en el Calvario y él llevando atado el patíbulo. Al llegar al Calvario, él es clavado acá, lo cuelgan en la cruz y después le clavan los. Acá vemos otro condenado con el patíbulum. Acá vemos, bueno, un estudio con las medidas. Acá vemos otras variantes de lo que pasaban con los condenados, ¿no? Es que el elemento vertical sobresale mucho para que se le pueda colocar el título, que era el nombre o el porqué de la condena, ¿no? Y otra de las cosas acá en este dibujo, que no es tal cual, es que la pierna izquierda está sobre la derecha. ¿Sí? Eso no era así, sino exactamente al revés. De todas maneras, esto es un dibujo, un ejemplo. Esto eran formas muy terribles, pero ven, acá está clavado, y atención a esto, este condenado está clavado, pero el clavo no lo tiene en medio de la mano, y tiene los brazos además atados. Porque si no los tuviese atados, el cuerpo va a descender hacia abajo y se van a estirar. Los que han analizado estos acontecimientos desde el punto de vista médico dicen que los brazos tenían una elongación de 15 centímetros, porque en el caso de Jesús, él no estaba atado y clavado, estaba solamente clavado. Entonces todo su cuerpo va estirando los brazos hasta que se muere, porque no puede respirar y se muere. Pero acá el tema de mayor controversia para mí está dónde fue clavado en la mano. ¿Por qué? Porque si el clavo está puesto en la mano, acá miren lo de la película, esto es una escena de la película Espartaco, miren cómo están crucificados acá en la película, ¿no? Que es una reconstrucción, pero que muestra lo que hacían los romanos con los vencidos, ¿no? Bueno, esto es un elemento muy importante científico que digamos que la ciencia que se ha dedicado a estudiar esto ha aportado, ¿no? Cuando aparece la figura de Jesús con la perforación en la mano, que después les aparece a los estigmatizados, digamos, como el Padre Pío, ¿no? O como San Francisco. Si está clavado en este lugar, en la palma de la mano, donde aparece en todas las pinturas, uno lo va a ver en la palma de la mano, el cuerpo, la mano no resiste el peso del cuerpo, porque esas dos manos tienen que resistir a través de los brazos todo el peso corporal hasta que se muera. Entonces, los romanos no eran novatos, no era que estaban practicando.
en realidad lo que ellos hacían era clavarlo en este elemento, que no sé bien cómo se llama, pero puede ser metatarso, no sé si es eso, que acá lo vemos de costado, que eso sí hace que esto quede clavado y no se va a desgarrar. Digamos, la mano, si tiene el clavo acá, se desgarra totalmente y no resiste la mano hasta que se muera. Y en la tradición, en la leyenda, el Jesús muere en la cruz. No es que se le destrozó la mano, muere en la cruz. O sea, ahí hay un encuentro con la ciencia con mucha contradicción. Yo creo que tiene que ver con esto. Lo que pasa es que en el dibujo, en lo que hacen los artistas después, cuando lo pintan al Cristo, lo pintan clavado en la mano. ¿Por qué? Y esto es una interpretación mía. Digamos, la mano es un elemento de muchísima energía. Los que hacen Reiki o han recibido Reiki saben de lo que estoy hablando. Esa mano es un chakra secundario. Hay muchas cosas que uno hace con las manos que no las tiene en cuenta desde este punto de vista. Pero, por ejemplo, cuando uno aplaude, genera con ese aplaudir una energía que recibe la persona aplaudida. Cuando uno pone las manos así, las acerca, uno puede sentir un cambio de temperatura. Es un centro energético muy importante. La caricia, la sanación. La mamá con su bebé que lo acaricia con la mano y el bebé parece que se va tranquilizando. Bueno, es un centro de energía muy importante que, digamos, los artistas interpretan después que es importante mostrar que se lo clava en ese lugar, como diciendo, acá se lo ha tratado de anular al Jesús. Esas posibilidades también que tenían de imponer manos, ¿no es cierto? La imposición de manos tiene que ver con eso, con esa energía que transmite ese sacerdote a una persona desde la palma de sus manos. ¿Mm? Esto es un tema muy interesante, de muchísima controversia entre la realidad, la tradición y los símbolos, lo que quieren decir. Yo creo que la realidad era esta, y que los artistas han pintado esa huella en la mano por este sentido, digamos, por esta cuestión de decir, trataron de anularle a Jesús esa posibilidad que también él tenía con sus manos. Acá vemos el ejemplo, ¿no? Donde se clava, ¿no? Acá vemos un dibujo de estos estudiosos. Bueno, esto no le agrega más al caso porque en el caso de los pies fue clavado o eran clavados estos condenados en un lugar donde acá no importa mucho, porque acá viene el peso desde arriba. Digamos que no es que el pie se le va a salir del clavo y se va a desgarrar. No, no hay nada de eso. Y para terminar esta historia de Jesús, antes de pasar a los artistas, vemos este maravilloso Cristo. Acá vemos lo del titulus. Y acá vemos cómo está superpuesto. Fuerte, ¿no? Bueno, terminamos con los artistas y después hablamos, porque si no nos pasa como la última clase que nos fuimos hasta cualquier hora. Vamos a ver lo de los artistas, cómo reflejaron esto que yo les cuento y qué hacen con este misterio que es la mano y la muñeca.
Hay quien dice que fue clavado desde la mano hacia atrás. Puede ser, pero la cuestión es que ese clavo ahí no es cierto. Es simbólico, pero no es cierto. Y era necesario para contar toda esta tradición, toda esta leyenda. Vamos a seguir. Bueno, y vamos a ver algunos en detalle. Acá vemos a Antonello da Messina, que muestra una crucifixión, bueno, con un lugar preferencial para el Cristo, y los otros están crucificados donde se supone que a veces, si eran muchos, no les iban a hacer una cruz a cada uno, ¿no es cierto? Como en la película Spartacus. Agarraban un árbol, lo podaban y lo ataban al árbol, no lo podían crucificar. Estos están atados, ¿los ven? Ahí está atado, el Cristo está clavado, y la derecha sobre la izquierda. ¿Sí? Y acá es donde viene esta cuestión del error, que yo les digo, el error desde la realidad, pero no desde el simbolismo. El lugar más importante, más energético de la mano es donde está clavado, pero esa mano se desgarra, porque ustedes imagínense que el Cristo se va cayendo, va flexionando las rodillas, y todo el peso pasa por estos brazos desde la mano, y la mano se desgarra, se rompe. Estos son diferentes porque estos están atados, no se les puede desgarrar nada, se tienen que morir ahí como están. ¿Sí? Sigamos. Este es un Botticelli. Acá el Botticelli es la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la paloma. Miren qué interesante, ¿no? Está clavado simbólicamente en la mano. El Cristo no está totalmente muerto, no tiene la forma de muerto, pero está muriéndose. Cuanto más horizontal era el brazo en la cruz, mayor sufrimiento era la del Cristo. Acá tiene sobre el apoyapié, digamos, y clavado con un solo clavo, me parece una cuestión también más certera. ¿Para qué iban a usar dos clavos? Se pueden utilizar uno. Y el pie derecho está sobre el izquierdo. Eso es uniforme, no es casualidad tampoco, ¿no? Este es Botticelli, un Cristo de Botticelli. Sigamos. Este es otro Cristo de Botticelli también. Acá ya lo bajaron, ya acá no hay cruz, pero me pareció interesante mostrarle lo que son los elementos de la pasión, ¿no? La corona de espinas, y tiene 3 clavos, no tiene 4 clavos, ¿sí? Además, con respecto a las vestiduras, los verdugos estaban autorizados con quedarse con las posesiones que traía el condenado, sus ropas, cualquier elemento que tuviera, se llama la expoliación, que es, bueno, quedarse con eso. También la leyenda dice, porque la Biblia no menciona nada de eso, que se lo jugaron a los dados. Los dados también es un elemento de la pasión, ¿cierto? Que la ropa la jugaron con los dados. Este es un Cristo de Brunelleschi que está en Florencia, en Santa María Novella, esa iglesia que está apenas una baja del tren. Y este tiene los elementos. Uno lo puede identificar con facilidad, que está muerto, que tiene el pie clavado el derecho, y el clavo está puesto en la palma de la mano. De todas las fotos que voy a mostrar, creo que hay una sola que se ajusta a la realidad. Este es el crucifijo de Arezzo, en la iglesia de Santo Domingo de Arezzo, en Italia, el Cristo de Cimabue. Muy interesante, acá el Cristo tiene toda una cosa bizantina, muy, muy estilizada. Ya no aparecen los clavos, no está clavado, está muerto, pero muerto sobre la cruz.
Bueno, este es uno de los más famosos, que es el Cristo de Dalí, el Cristo de San Juan de la Cruz. Es una obra muy interesante, a mucha gente le gusta. Ustedes observen que Dalí no lo pinta clavado, lo pinta apenas apoyado y con una cruz, como yo les explicaba, que era la verdadera, ¿no? Donde el patíbulo es un elemento que se encastra en el elemento vertical. Es una obra muy interesante porque tiene una mirada única que uno diría, bueno, es la mirada del Padre, del Creador, de la divinidad, que está mirando al Hijo, que está cumpliendo con su misión. Esa misión que cada uno sabe cuál es la propia, cada uno sabe qué es lo que lleva adentro, qué es lo que tiene que hacer, qué camino debe seguir. Él es el que confió en lo que le pidió el Padre. Yo como padre entiendo el Dios interno que uno tiene. Él lo cumple y renace. No es poca cosa. Esto es el crucifijo de Donatello, siglo XV, principio del siglo XV. El Jesús muerto, está clavado en la mano, no tiene el titulus. Sigamos. Este es Durero, un dibujo muy interesante, muy difícil pensar que está muerto, tiene toda una rigidez. El Cristo no se muere así, se muere colgando de las manos. Acá los ángeles recogen la sangre de todas las heridas. Este tiene 2 cálices, este tiene 1 y este tiene 1. Este es otro Cristo de Durero, está clavado de la misma manera. Este es el Bosco. Esto es lo que yo les decía que no podía hacer. Acá incluso lo ven con el tamaño. Si este es el Jesús con la corona de espinas, tiene que llevar una cruz que se calcula que debía pesar por lo menos 100 kilos. No está en condiciones de llevarla, más con todo lo que ya ha sufrido él, ¿no? Pero la tradición y la leyenda hacen que el Bosco lo pinte de esta manera o lo vea de esta manera. Acá vemos una cosa interesante, ¿no? Hay como una especie de blasón o escudo con un sapo. Era el símbolo de la herejía. El sapo. Esta es otra obra del Bosco. Está, digamos, clavado en un momento donde está muerto, y esto es más veraz. La cruz que representa acá es la que se usaba. El Bosco está más informado. De todas maneras, el clavo es más simbólico que real. Este es el Greco. El Greco lo pinta todavía sin morirse. La cruz es la tau, como veíamos antes, con el titulus arriba. Está mirando hacia arriba. Y acá hay toda una teoría sobre qué es lo que él dice realmente, ¿no? Digamos, la información más lineal nos dice que él le dice en voz alta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que pasa es que esa palabra abandonado se escribe de una manera en griego que tiene
dos pronunciaciones diferentes. Y según la pronunciación que se elija, de alguna manera también uno está eligiendo el sentido de esa frase. Uno es pensar, ¿por qué me has abandonado? Pero la otra interpretación de cómo suena la palabra en griego es glorificado, donde él decía, ¿por qué me has glorificado? Podría ser, ¿no es cierto? Este es un gran momento de un gran misterio donde cada uno puede pensar o llevar su propia interpretación. El Greco no pinta los pies como debería ser, atrás se ve la ciudad de Toledo. Este es Delacroix, con toda esta pintura así, con esos bordes difusos, muy interesantes. Después vamos a ver un Cristo de Gauguin, donde lo vemos con una pintura con otra técnica. De todas maneras, no se nota mucho cómo ha sido crucificado, pero la pintura en general es una obra, a mí me parece genial, ¿no? Es decir, cómo se ve, cómo se transmite esa sensación, ¿no? Este Frangélico, ¿se acuerdan el ángel Gabriel de la Anunciación, los que pintó varios? Bueno, y obviamente él como fraile dominico lo pinta en el Calvario a Santo Domingo. La calavera tiene que ver con el monte de la calavera, que es el monte Calvario. Esta es María, que está rezando. Y él está crucificado bien. Recién se le empiezan a doblar las rodillas. Y también han utilizado la tau, o sea, esta teoría del patibulum y el elemento vertical. Acá estaba lo de Gauguin, que digamos este Cristo lo pinta en Europa, son aldeanas europeas, y él acá lo pinta con la técnica del clasonier. El clasonier es delimitar el dibujo, en este caso con una línea negra, y después pintarlo. Acá ya está muerto, no tiene todavía las rodillas flexionadas. Santa María Novella en Florencia tiene en el medio de su nave central una pintura del Giotto, que es este Cristo, ¿no? Una obra famosísima. No hay clavos. Ustedes saben que los clavos en esa época eran utilizados como talismanes. Después que descendían a los muertos en la cruz, se peleaban, digamos, por esos clavos, porque eran utilizados como talismanes. Este es Giotto también, que pinta la crucifixión de San Pedro. San Pedro crucificado boca abajo. Este es Goya. Acá el Cristo está hablando con el Padre y le está diciendo eso. ¿Por qué me glorificaste o por qué me abandonaste? Según la interpretación que uno le quiera dar. La forma que tiene realmente empieza a parecer que este hombre está colgando de esos clavos, ¿no? Y esto no es como era en realidad, independientemente de que estéticamente sea muy lindo, ¿no? Muy linda obra. Acá vemos un Jacques-Louis David. Acá la cruz utilizada, las que le conté antes, con el titulus arriba. Y acá él no está muerto, está mirando al Padre y le está diciendo esa frase, ¿no? ¿Por qué me abandonaste o por qué me glorificaste? Esto es un Kohler. Esta forma es la que debían tener para morirse. Juan de Flandes
aún sin morirse, está todavía rígido, no cuelga. La cruz es la tau. Lucas Cranach, este está en Buenos Aires, este pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. La simbología está bien, lo de las manos es la tradición. Este es un Mantegna. Acá vemos las diferencias en la crucifixión, cómo están crucificados los ladrones, que están atados y de formas diferentes, ¿no? Cristo es el clavado, el más torturado, el más sufriente, digamos. Y observen la cruz, que de alguna manera tiene que ver con lo que veníamos hablando antes. Esto es Masaccio, que está también en la iglesia de Santa María Novella, en Florencia, cerca de la estación. Acá donde nace la perspectiva, digamos, en la primera obra que refleja esta cuestión de la perspectiva. Acá vemos el padre sosteniendo al hijo que cumple con su mandato para la salvación de todos. Este es Masaccio. Acá miren la María Magdalena. Moribundo. Miren el árbol de la vida. Este es Matías Grunwald. Es un Cristo muy impresionante por la forma en que ha tomado sus manos. Evidentemente ya está muerto, él está colgando. Miren lo que es las manos, la forma que ha tomado, como si fuese un árbol, las ramas de un árbol que florece. Este es Miguel Ángel en un boceto, la forma exacta, porque el cuerpo muere así, colgado de esa manera. Bueno, este es Miguel Ángel también pintando la muerte de San Pedro. Esta es otra crucifixión de Miguel Ángel. Este es Murillo. Miren la rusticidad de la cruz acá, qué interesante, ¿no? Y lo pintó con los clavos. Este es Paolo Veronese, un Cristo, donde marcan las diferencias. Él es un crucificado como especial, digamos, porque estos están como con un travesaño más pequeño. Este es Paolo Uccello, también utiliza la tau, con el titulus. Rubens, maravilloso Rubens. Miren ustedes este Cristo de Rubens, donde tiene el clavo puesto. Para este Cristo sabía lo que hacía, ¿eh? Es alguien que sabe algo más. Está colgado, está dirigiéndose al Padre con esa famosa frase. Todavía no ha flexionado la rodilla, pero lo va a hacer, el peso va cayendo, y si no estuviese clavado así, se le rompe la mano y se cae. No llega a pasar mínimamente 3 horas para morirse, que es lo que calculaban que necesitaban, aunque en realidad los dejaban más. Rubens es el primero que veo que la ubicación de los clavos él acierta. Este es
Rafael. Algo como sin dolor, ¿no? A ver, sí. Este es el maravilloso Rembrandt, mi artista preferido. Rembrandt lo dibuja acá como si él estuviese parado, como si no estuviese colgado, ¿eh? En realidad, él está colgado porque necesita, como estos dos, flexionar las rodillas al morirse, ¿no? Aquí Rembrandt, estirado. Y utilizando ese sistema que habíamos visto antes. Maravilloso Rembrandt. Este es Rivera, también. Un Cristo antes de morirse, todavía está clavado, está hablando con el Padre. La cruz que utiliza es la que se utilizaba. Este es Rubens también. Acá también tenemos una obra de Rubens, Las Tres Cruces. Y acá Rubens, por segunda vez, nos muestra el Cristo clavado en la muñeca, ¿sí? Los otros no parecen clavados, parecen atados. El Cristo está colgado, flexiona las rodillas, está clavado en los pies y cuelga. Este es Tiepolo, Giovanni Battista. Acá se ve otro tipo de cruz, que no era la que se utilizaba. El clavo no está puesto donde la ciencia diría que corresponde, para que no se... Y este es un Tintoretto. Tiziano, La Tormenta. Todavía esto no tiene la suficiente tensión, porque el brazo se le tiene que poner recto, al morirse caer todo el cuerpo y estirarse hacia abajo. Otro Cristo de Tiziano. Este es el ladrón bueno. Otro Cristo de Tiziano. La cruz no es la que debería ser, pero... Esto es Van der Weyden. Es un Cristo gótico, muy alargado, siempre el pie derecho, adelante, y este cuerpo que todavía, él parece muerto, pero todavía no cayó y no tiene el titulus. De todas maneras es muy impactante, porque está dentro de una iglesia, y esto también es del mismo autor, Museo de Arte de Filadelfia. Acá los brazos están tirantes, el cuerpo está cayendo. Van Dyck, el Cristo en la cruz, también la mirada al cielo, al Padre, preguntándose, miren el clavo, ¿lo ven?
En ambos casos está clavado en la muñeca. Este también sabía. Este es Velázquez. Tiene cabeza de muerto, pero cuerpo todavía no. Tendría que estar más tirante, más pesado, más flexionado las rodillas. Zurbarán. Hermosísima obra esta. Miren los brazos, que la tradición dice que se les tiran entre 10 y 12 centímetros de cada lado, ¿no? Miren la desproporción, porque el peso del cuerpo va estirando toda la musculatura, ¿no? Este es otro Zurbarán. Acá con una cosa muy extraña que es esto. Sin duda, extraño, ¿eh? Otro Zurbarán. Parece muerto de pie, ¿no? No cuelga. Y nada más. Escucho cualquier pregunta, cualquier idea que me quieran hacer. Yo, como cierre, quería leerles algo que me parece interesante como cierre de este ejercicio sobre la cruz, ¿no? Mateo 16, 24, un versículo del Evangelio de San Mateo, donde él dice, Mateo dice que Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Vamos por partes. Si alguien quiere venir en pos de mí, sería, si alguien tiene un llamado interno a hacer algo, un llamado muy fuerte a hacer algo, ¿qué sería negarse a sí mismo? Dejar de lado lo superficial, concentrarse en ese objetivo que uno tiene. Negar todos los demás, no perder el tiempo, no distraerse, sino ahí, concentrado, trabajar en esto, ir hacia ese lugar, poner toda tu dedicación en eso. Olvídate que tenés esta situación o que concentrate en esto, ponete a laburar en esto que vos es lo que querés hacer. Tome la cruz de cada día. ¿Qué quiere decir? Llévate al hombro los inconvenientes, los problemas que podés tener cada día. Todo el mundo tiene problemas. Yo tengo el problema que el perro se le acaba de caer la pelotita abajo de la cama, y no sé si lo escuchan ustedes, pero jugando que quiere que le saque la pelotita de abajo de la cama porque él no entra. Y ahora voy a estar corriendo a con un palo sacarle la pelotita. Hace media hora que está llorisqueando por la pelotita. Bueno, entonces, tome la cruz de cada día, es decir, aceptar los inconvenientes, vos estás trabajando, estudiando con tu objetivo, con eso que vos tenés adentro que lo querés hacer, y tomar la cruz de cada día es luchar contra esos problemas. Así como Cristo llevó el patíbulo y se la bancó hasta que se murió y renació a otra realidad. Y sígame en el sentido de que él ha hecho ese esfuerzo por algo que sentía dentro, que era el mandato que el padre le había dado y él estaba decidido a cumplirlo. Bueno, yo lo que les propongo a cada uno de ustedes que piensen qué mandato tiene adentro que cumplir y ver si en la vida hacemos esto. No es fácil, no todo el mundo puede, ni todos los días se puede, pero me parece que como mensaje
más allá de lo religioso, de la fe. Usted sabe que yo trato de llevar la religión a lo cotidiano. Si alguien quiere venir en pos de mí, es decir, pasar de plano, ir a lo más arriba, en pos de mí, dice Jesús, sacando esa orden de adentro que uno tiene, ese impulso a hacer determinadas cosas, niéguese a sí mismo, olvídese de otras cosas, no se distraiga, concéntrese en lo suyo, labure, trabaje, piense, estudie, tome la cruz de cada día. Es esta cuestión de los inconvenientes que nadie está exento, y siga. Me pareció muy, muy justo estas palabras de Mateo, estos versículos de Mateo, que él dice que Jesús le dijo a sus discípulos. A mí me parece maravilloso quien pueda seguir ese camino. La cruz evidentemente ha sido muy difícil. Yo los dejo reflexionando un minuto. Le voy a dar la pelotita al perro que me tiene harto y ya vuelvo. Un segundo. No se vaya. Vení que te muestro, ¿ven? Vení acá conmigo. ¿Ven? Miren, ven que no les miento. El perro, ahí está. Anda a buscar tu pelotita. Anda. Ahí. Bueno, la cruz de la clase. Bueno, si alguno quiere decir algo, yo los escucho, por ahí los dejo sin palabras, no sé, pero es para meditar esta cuestión. Mucho. Y meditar también la historia, que la ciencia dice algunas cosas y las tradiciones religiosas dicen otras. De todas maneras, la fe es la fe y uno sigue creyendo, ¿no? No es que, pero bueno, las cosas fueron por ahí de alguna manera diferente a como muchos artistas lo pintan, y vale la pena conocerlos y poder disfrutarlos. Luis, sí, querido. Yo creo que fue una cruz que tuvimos para poder escuchar esta clase hoy. Por algo pasó lo que pasó, así que como siempre te estoy agradeciendo, pero hoy es tremendamente simbólico, creo, lo que pasó para poder conectarnos y escuchar toda esta clase. Así que eso es lo que yo tengo para decirte que te quiero, que te mando abrazo y muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno, los dejo sin palabras. Le cuento. Sí, Elena, decime. No, te estaba por decir gracias y despedirme. Bueno. Tenemos una... Elena, un abrazo enorme, querida Elena. Un beso grande, te veo regio, Mauricio. Estoy mejor, gracias a Dios. Bueno. Y un beso enorme. Vamos a tener una clase más dentro de 15 días, donde quiero hablar sobre la simbología de la Navidad, ¿no? La de la Navidad, la de todo lo que pasa al fin de año católico, y después, a fin de noviembre, vamos a tener una clase de saludos, de encuentro, donde van a hablar ustedes y me van a preguntar cosas y lo que se les ocurra sobre lo que ya pasó, sobre lo que hemos visto. Es decir, no va a ser una clase en especial, sino va a ser una charla. En otra época nos hubiésemos encontrado a tomar un café en algún lado, pero no quiere decir que no pueda ser. Por ahí, los que están cerca, por ahí nos podemos encontrar el último viernes de noviembre, pero también lo podemos hacer por Zoom, porque hay gente que está lejos, que no puede, qué sé yo. Entonces, bueno, pero no va a ser, digamos, con la estructura de una clase, sino más bien la de un diálogo donde uno diga, pregunte cosas que se le quedaron, que le gustaría saber, ese tipo de cosas. Así que bueno, les agradezco a todos. Gracias. A Alex, a Marta, a las chicas Buccelli,
a Gerardo y Alicia, que los veo por ahí. Luis, nos dejaste sin palabras realmente con esta clase. Sí, Bueno, y sí, sí, sí. es así. Yo les digo, bueno, la última clase de noviembre, que quedan 2 de noviembre, la última, bueno, hablan ustedes, yo voy a estar acá para responder preguntas, lo que quieran preguntarme o decirme, yo con todo gusto, desde lo que sé y lo que no, bueno, trataré de buscárselos y de responderles. Pero bueno, así, digamos, festejamos que llegamos a diciembre, digamos, sanos, que no es poca cosa y es importante agradecer. No, ¿eh? lo más importante. Bueno, un gran abrazo Muchas a todos. gracias. Bueno, los que quieran, ven la clase de nuevo y un beso a todos. Chao. Gracias. Gracias. Chao. 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 Un abracito. Muchas Beto. gracias. Bueno,